Me llamo Soledad, un nombre que, durante 20 años, me pareció una broma del destino, porque nunca estaba sola. Tenía a Roberto, mi Roberto, con su risa que llenaba cada rincón de esta casa en Coyoacán. Teníamos a nuestros hijos, Mateo y Elena, con sus vidas ajetreadas, sus dramas adolescentes, y más tarde, a sus propios hijos, mis nietos, la casa latía de vida. Hoy, solo resuena. Roberto falleció hace 5 años, y los niños, con sus vidas ajetreadas en la inmensa Ciudad de México, vienen cuando pueden. El eco, me di cuenta, era el sonido de mi propia soledad. Mis mañanas comenzaban con el mismo ritual: un café de olla fuerte y dulce, y silencio. Sentada en el sillón que una vez fue nuestro, observaba la luz del sol filtrarse por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Parecían más vivas que yo. Mis días eran una sucesión de lienzos en blanco. El periódico, la telenovela, el enlace para saber cómo estaban mis nietos. Una y otra vez. Me sentía como un cuadro viejo, colgado en la pared de mi propia vida, acumulando polvo. Los colores se habían desvanecido. Un día, mientras revisaba un cajón lleno de recuerdos, encontré un viejo juego de acuarelas de Roberto. Le encantaba pintar. Decía que cada color era un sentimiento oculto. Mis manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, temblaban al tocar los pinceles secos. Recordé cuando, de jóvenes, intentamos pintar juntos el jardín de nuestra primera casa. Era un desastre, manchándolo todo. Él se rió y dijo: «Soledad, mi amor, tu arte es diferente. Es cuidar corazones». Y le creí. Guardé los pinceles y me dediqué a cuidar los corazones de mi familia. Pero ahora, con su corazón en silencio y otros corazones ocupados, ¿qué me quedaba? Fue entonces cuando, en el periódico local, vi el anuncio: Taller de Arte Renacer. Clases de pintura al óleo para todas las edades. Nunca es tarde para descubrir al artista que llevas dentro. La palabra renacer me martillaba la cabeza. Renacer. ¿Era posible? El miedo me paralizaba. Yo, casi 70 años. ¿En un aula? ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirían mis hijos? Mateo, siempre tan práctico. Mamá, ya estás vieja para esto. Te cansarás. Elena, más suave pero aún protectora. Mami, ¿estás segura? ¿No sería mejor un grupo de lectura? Algo más tranquilo. Podía oír sus voces en mi cabeza. Pero esa tarde, el silencio de la casa gritaba con más fuerza. Miré mi reflejo en el cristal de la vitrina. Vi a una mujer de pelo blanco, con los hombros encorvados por el peso de los años y la añoranza. Pero por un instante, tras ese reflejo, vi a la joven Soledad, la que soñaba, la que reía sin motivo. ¿Dónde estaba? Quizás, solo quizás, esperaba un lienzo en blanco y un toque de color. Cogí el teléfono. Mis dedos marcaron el número del anuncio antes de que me faltara el coraje. Una voz amable respondió: Taller de Arte Renacer. Buenas tardes. Mi propia voz salió como un susurro. Me gustaría inscribirme en la clase de pintura. Hubo una pausa. Casi colgué, segura de que se reirían de mí. Pero la voz dijo: ¡Qué maravilla! Bienvenida. El primer lienzo corre por nuestra cuenta. Y en ese momento lo sentí. Una pequeña chispa de color en el gris de mis días. Pintaría. No sabía qué ni cómo, pero lo haría. Fue un comienzo. La primera pincelada en un lienzo que ni siquiera sabía que aún existía. ¿Desde qué ciudad me ves? Comenta abajo. La mañana de mi primera clase parecía un evento estatal. Abrí mi armario unas 10 veces, indecisa. ¿Qué se pone uno para renacer? Terminé eligiendo un vestido floreado. Uno que, según Roberto, me hacía parecer primaveral. Me pinté un poco los labios, algo que no había hecho en años. Al mirarme al espejo, no vi a un artista, pero sí a una mujer que se esforzaba. Y eso era decir algo. Coyoacán estaba vibrante, como siempre. El sonido del organillero en la plaza, el olor a elotes asados, las paredes coloridas de las casas coloniales. Caminé despacio, absorbiéndolo todo, con un nerviosismo que me recordó mi primer encuentro con Roberto. El corazón me latía con fuerza. La dirección era una antigua casana,
con una puerta de madera maciza y bugambilias moradas que caían en cascada por la pared. Un discreto letrero decía: Taller de Arte Renacer. Respiré hondo y abrí la puerta. El lugar me envolvió al instante. No era un estudio frío y moderno. Era una habitación grande con techos altos, vigas de madera en el techo y un patio interior que inundaba el espacio de luz natural. El olor... ¡Ay! El olor. Era una mezcla embriagadora de trementina, aceite de linaza y pintura fresca. Un aroma a creación, a posibilidades. Caballetes estaban esparcidos por todas partes, lienzos en diversas etapas de finalización, algunos con paisajes vibrantes, otros con retratos conmovedores. En las paredes, pinturas que parecían contar historias. Me sentí como un intruso, un aficionado en un templo sagrado. Ya había unas 5 personas presentes. 2 mujeres jóvenes charlando animadamente. Un hombre con un bigote espeso que ya preparaba su paleta con la concentración de un maestro. Y una mujer de mi edad, de mirada serena, que me dedicó una sonrisa amable. Sentí un alivio inmediato. Elegí un caballete en la esquina, cerca de la ventana, desde donde podía observar el patio, y si todo lo demás fallaba, escabullirme sin que nadie me viera. Dejé mi mochila en el suelo y me quedé allí, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando entró. No llegó, apareció. Venía del patio, secándose las manos con un paño ya manchado con un arcoíris de colores. Era más alto de lo que imaginaba, con el pelo canoso ligeramente despeinado y un rostro marcado por líneas que no denotaban dureza, sino risa y concentración. Vestía una sencilla camisa de lino, también salpicada de pintura, y sus ojos eran marrones, pero tenían una profundidad que parecía contener todas las historias de los cuadros de la pared. Sonrió a la clase. «Buenos días, mis artistas. ¿Listos para teñir algunos lienzos hoy?» Su voz era tranquila, profunda, con una calidez que llenaba la sala. Caminó entre los caballetes, saludando a cada estudiante por su nombre. El hombre del bigote era don Carlos. La mujer de aspecto sereno era doña Elvira. Al llegar a mi lado, sus ojos me recorrieron con suave curiosidad. «Y tú debes ser Soledad. Soy Arturo Vargas, tu maestro. Bienvenida a nuestro refugio». Asentí, incapaz de articular palabra. No pareció importarle mi silencio. «No te preocupes», dijo, como si leyera mis pensamientos. «El primer día siempre es el más aterrador. Un lienzo en blanco puede ser más intimidante que un ejército». Me entregó un lienzo nuevo, blanco e inmaculado. «Hoy no nos preocuparemos por la técnica ni la perfección. Simplemente quiero que te familiarices con el material. Siente el peso del pincel, la textura de la pintura. Elige un color, el que sea, y simplemente haz una marca». Miró mis manos que escondí, avergonzada. «Tus manos», dijo en voz baja, «tienen muchas historias. Veamos qué historias quieren contar en el lienzo». Se alejó, y yo me quedé allí, mirando el lienzo blanco, la vibrante paleta de colores y mis manos temblorosas. El lienzo ya no parecía vacío, parecía lleno de promesas. Me quedé paralizada. Ante mí, un universo de posibilidades en tubos de pintura. Azul cobalto, amarillo cadmio, rojo carmesí, verde esmeralda. Parecían nombres de lugares exóticos que jamás visitaría. Tomé el pincel. Lo sentía extraño en la mano, rígido, a diferencia de la aguja de tejer o la cuchara de madera a las que estaba acostumbrada. Dudé. Miré a mi alrededor. Don Carlos ya mezclaba tonos tierra con una maestría envidiable. Doña Elvira dibujaba líneas suaves, el inicio de una flor. Las niñas reían mientras experimentaban, sin miedo a equivocarse. ¿Y yo? Tenía miedo incluso de empezar. El lienzo en blanco me juzgaba. Se burlaba de mi falta de talento. Me sentí exactamente como en la escuela, cuando la maestra pedía un dibujo y mi página era la única que quedaba en blanco. Fue entonces cuando la voz de Arturo sonó detrás de mí, tan cerca que di un salto. «El blanco intimida, ¿verdad? Exige una perfección que no existe». No me criticaba, me hacía confidencias. Se inclinó ligeramente y señaló mi paleta. «Cierra los ojos, Soledad. Piensa en un sentimiento, cualquiera, alegría, añoranza, calma,
¿De qué color es ese sentimiento para ti hoy? Cerré los ojos. Lo primero que me vino a la mente fue añoranza, un profundo anhelo, el color del cielo al caer la tarde, cuando Roberto volvía del trabajo. Una mezcla de azul, gris y un toque final de naranja del sol poniente. Abrí los ojos y, casi instintivamente, mi mano se dirigió al tubo de azul ultramar. Eché un poco de pintura sobre la paleta de madera. Arturo me observaba en silencio. Tomé el pincel y, con mano temblorosa, di la primera pincelada. Era una línea torcida, gruesa y opaca. Una mancha azul sobre la blancura perfecta. Sentí un vuelco en el estómago. ¡Qué desastre! Iba a borrarla, disculparme, decirle que no era para mí. Pero Arturo me puso la mano suavemente en el hombro. Una caricia firme y tranquilizadora. «No pares», susurró. «Sigue. ¿Qué más sientes?» Su cercanía me ponía nerviosa, pero su calma era contagiosa. Pensé en la calidez del abrazo de Roberto. Tomé el amarillo. Lo mezclé con un poco de rojo, creando un naranja cálido. Pinté junto al azul. Los colores se tocaron, se fundieron en el borde, creando un tono inesperado, un morado grisáceo. No era bonito, no era un paisaje, no era nada. Eran solo manchas. «Es horrible», murmuré avergonzada. Se agachó a mi lado, de modo que sus ojos estaban a la altura de los míos. Tenía el rostro cerca, y pude ver los pequeños restos de pintura dorada en su barba incipiente. ¿Horrible? Soledad, mírame de nuevo. No con los ojos de quien juzga, sino con los de quien siente. Observa cómo el azul, que podría ser triste, cobra vida junto al naranja. Observa cómo conversan, cómo se necesitan mutuamente para existir en tu lienzo. Esto no es horrible, es una historia. Tomó un pincel limpio y lo apuntó hacia mi lienzo, sin tocarlo. La mayoría de la gente viene aquí queriendo pintar un jarrón de flores tal como es. Pero yo siempre digo, para eso existe la fotografía. La pintura es otra cosa. Me miró directamente a los ojos y sentí como si estuviera hablando no solo de arte, sino de mi vida. No pintes lo que ves, Soledad. Pinta lo que sientes. Esa frase desarmó algo dentro de mí. El miedo, la autocrítica, la vergüenza, todo pareció apaciguarse. Miré mi lienzo manchado y por primera vez no vi ningún error. Vi el color de mi anhelo y el color de mi amor, uno al lado del otro. Tomé más pintura, un verde que me recordaba al jardín, un blanco que era la paz que a veces sentía. Seguí pintando, sin pensar ya en hacer algo bien, simplemente dejando que mis manos se movieran. Al final de la clase, mi lienzo era una abstracta confusión de emociones. No era una obra de arte, pero era mío. Era lo primero verdaderamente mío, en mucho, mucho tiempo. Arturo pasó a mi lado mientras limpiaba los pinceles. Miró mi lienzo, luego me volvió a mirar y me dedicó una pequeña pero sincera sonrisa. «Un comienzo hermoso», dijo. «Tienes alma de artista, Soledad. Solo necesitabas permiso para dejarla salir». Ese día no salí del estudio solo con un lienzo manchado. Me fui con una semilla de esperanza plantada en mi corazón. La semana pasó volando. Por primera vez en años tenía algo que esperar con ilusión. Cada mañana miraba mi lienzo abstracto, que había dejado secándose en la sala, y sonreía. Era un secreto colorido en medio de mi gris rutina. El sábado, como siempre, mis hijos vinieron hasta almorzar. Preparé mole poblano, su plato favorito, y la casa se llenó de un aroma a chocolate, chiles y especias. Un aroma que siempre significaba familia. Los nietos corrían por el jardín, y el sonido de sus risas era la música más hermosa del mundo. Por un momento todo pareció igual, pero las cosas cambian. Nosotros cambiamos. Estábamos en la mesa cuando Mateo, mi hijo ingeniero, el pragmático, vio el lienzo apoyado en una silla. Frunció el ceño. «¿Qué es eso, mamá?» Elena, siempre más curiosa, se levantó para mirar más de cerca. «Qué interesante, mamá. ¿Es arte moderno?» Sentí que me ruborizaba. Era como si mi diario personal estuviera expuesto a la vista de todos. «Sí, es mío», dije con la voz un poco temblorosa. Me apunté a un curso de pintura. El silencio que siguió fue denso.
Mateo dejó los cubiertos. Conocía esa mirada. Era la mirada que decía: «Tenemos que hablar en serio». ¿Un curso de pintura? ¿A dónde? ¿Vas sola a Coyoacán? Mamá, ¿no es peligroso? ¿Y cuánto cuesta? Sabes que necesitas ahorrar para tus gastos médicos. Cada palabra era un jarro de agua fría para mi pequeña llama de entusiasmo. No estaba siendo cruel. Estaba siendo práctico, protector. Pero sus palabras, nacidas del amor, sonaban como cadenas. Elena intervino, más suave. «Mateo, no seas así. Qué bien, mami. Me alegra que tengas un hobby. Pero tienes razón en una cosa. ¿No te cansas mucho? Tomar el autobús, caminar. Quizás algo cerca del barrio sería mejor». Me miraron con una mezcla de preocupación y condescendencia. Igual que miraban a sus hijos cuando querían hacer algo que consideraban arriesgado. De repente, ya no era su madre, la matriarca. Era una anciana frágil que necesitaba que la controlaran. «No estoy cansada», dije con más firmeza de la que esperaba. De hecho, estoy menos cansada que en mucho tiempo. El verdadero cansancio, hijos míos, es estar sentados en esta casa viendo pasar la vida por la ventana. El cansancio es silencio. Mateo suspiró. «Pero pintar, mamá, ¿nunca te gustó? ¿Recuerdas cuando papá intentó enseñarte? No tenías paciencia». La mención de Roberto dolió. Era su arma secreta, quizás inconsciente. Comparar cualquier nueva alegría con la felicidad que había tenido con su padre. Como si un amor, una pasión, invalidara a la otra. La gente cambia, Mateo. Yo he cambiado. ¿Y tu padre? Tu padre se alegraría de verme probar algo nuevo. Odiaría verme languideciendo en este sillón. Elena percibió la tensión. «Claro que sí, mamá. No te preocupes por Mateo, es un pesado». Me sonrió. «¿Y quién es el profesor? ¿Es un buen lugar?» La pregunta era inocente, pero a mí me sonó a interrogatorio. «Se llama Arturo», respondí, intentando mantener la voz neutra. «Y sí, es un lugar muy bonito». El nombre flotaba en el aire. Arturo, un nombre masculino. Vi las miradas que intercambiaban mis hijos por encima de mi cabeza. Una mirada que decía 1000 cosas. «Está interesada en él. Pobre mamá, qué sola. Tenemos que vigilar esto». No dijeron nada, pero lo sentí. Sentí su preocupación formando una cúpula de cristal a mi alrededor. Me querían. Lo sabía. Pero su amor, en ese momento, era como una jaula de oro. Terminaron de almorzar. Me colmaron de besos y recomendaciones. «Cuídate, mamá. No te sobreesfuerces. Si pasa algo, llámame». Cuando se fueron y la casa quedó en silencio, miré mi lienzo. Los colores parecían menos vibrantes. Su preocupación había ensombrecido mi pequeña alegría. Y me pregunté si tendría fuerzas para pintar sobre ella. Regresé a la segunda clase con una armadura invisible. Las palabras de Mateo y Elena resonaban en mi mente. Estaba decidida a no dejar que su preocupación me abrumara. Llegué temprano, queriendo un momento para respirar el aroma a pintura antes de que llegaran todos. Encontré a Arturo solo, limpiando pinceles en un lavabo al fondo del estudio. Llevaba un delantal de cuero, cubierto de años de historia cromática. Se giró al oírme y sonrió. Una sonrisa que pareció disipar cualquier sombra. «Soledad, qué puntual. ¿Has venido a absorber la inspiración de la sala?» Su forma de hablar era tan ligera, tan sencilla. «Algo así», respondí, devolviéndole la sonrisa. Quería llegar antes que mi miedo. Soltó una risa profunda y agradable. El miedo siempre es el primero en llegar y el último en irse. El truco no está en ofrecerle la mejor silla. Mientras hablaba, preparó 2 tazas en una pequeña cafetera en un rincón. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de la trementina. «¿Te apetece un café de olla? Mi receta secreta. Canela, piloncillo y un toque de cáscara de naranja». Era una invitación sencilla, pero parecía mucho más. Parecía un gesto de bienvenida a este mundo. A su mundo. Acepté. Nos sentamos en 2 pequeños bancos de madera en el patio interior, rodeados de macetas con geranios y helechos. El sol de la mañana era suave. «Entonces», empezó echando vapor de su taza, «¿qué tal la semana de tu primera obra?» Su forma de decir obra, sin ironía, me reconfortó.
Dudé un momento, pero algo en su mirada atenta me invitó a ser sincera. Fue revelador. Mis hijos vieron el lienzo. Estaban preocupados. Asintió lentamente, comprendiendo todo lo que no había dicho. Ah, los niños. Los amorosos guardianes de nuestras vidas. Nos envuelven en algodones para protegernos, sin darse cuenta de que a veces el algodón nos asfixia. Sus palabras fueron un bálsamo. Él comprendió. Creen que esto es demasiado para mí, que debería estar en casa, tejiendo. Arturo dio un sorbo a su café, pensativo. Lo entiendo. Mi hijo vive en Monterrey. Cuando le dije que cerraba mi antiguo estudio de publicidad para abrir este, casi le da un ataque de nervios. Papá, vas a cambiar una carrera exitosa por clases de pintura. ¿Y si no funciona? No entendía que el éxito, para mí, ya no se trataba del dinero. Se trataba de esto. Señaló el patio, el estudio, los caballetes vacíos que esperaban historias. Se trata de tener las manos manchadas de pintura al final del día y el alma limpia. Por primera vez, lo vi no solo como el maestro, sino como Arturo, un hombre con sus propios miedos, sus propias luchas, sus propias decisiones valientes. ¿Publicidad?, pregunté sorprendido. Sí, durante 30 años pinté lo que otros querían que pintara. Vendí ideas, productos, estilos de vida. Usaba el color para convencer, no para expresar. Un día me miré al espejo y no reconocí al artista que soñé ser en mi juventud. Miró al vacío, perdido en sus recuerdos. Mi esposa, Laura, siempre me animó a volver a mi verdadera pasión. Falleció hace 8 años. Después de eso, la publicidad perdió su color por completo. Abrir este lugar fue una promesa que le hice, y a mí mismo. La mención de su difunta esposa creó un puente invisible entre nosotros. Un puente de pérdida, de añoranza, pero también de resiliencia. Compartimos un momento de silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de comprensión. Los demás estudiantes empezaron a llegar, rompiendo el hechizo. Nos levantamos y volvimos adentro. La clase de ese día trataba sobre mezclar colores para crear sombras. Arturo explicó que la sombra no es solo la ausencia de luz, sino que está llena de tonos sutiles, de reflejos. Mientras lo demostraba en el lienzo, sus ojos se encontraron con los míos por un momento. En esa mirada, comprendí. No solo hablaba de pintura, hablaba de la vida. Mi vida había estado llena de sombras en los últimos años. Pero en ese estudio, con el olor a café y pintura, hablando con este hombre que entendía los colores del alma, comencé a ver los tonos sutiles dentro de mi propia oscuridad. Eran tonos de azul, violeta, verde, esperanza. La sombra, me di cuenta, también podía ser hermosa. Con cada clase me sentía más a gusto. El pincel ya no era un extraño en mi mano. Don Carlos me dio un consejo sobre cómo limpiar pinceles con aceite de clavo, y doña Elvira me enseñó a crear texturas con una espátula. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, una forma de expresar cosas para las que no tenía palabras. Arturo fue un guía paciente, siempre con la palabra de aliento adecuada. Nunca dijo, «Eso está mal», sino más bien, «¿Qué tal si intentas este camino?». Nos enseñó a ver el mundo de otra manera. Una simple manzana no era solo roja, era un universo de tonos carmesí y naranja, con reflejos azules de la luz de la ventana. Empecé a ver colores por todas partes. Las calles grises de la ciudad, la corteza de un árbol, las arrugas de mi propio rostro. Pero mientras la alegría florecía en mí durante las clases, una culpa sutil y persistente crecía en las tranquilas horas de casa. Por la noche, me sentaba en la sala y contemplaba el retrato de Roberto sobre la chimenea. Su amplia sonrisa, sus ojos llenos de vida. Lo había pintado un artista callejero en nuestro 25º aniversario de bodas. Parecía estar observándome y me sentía como una traidora. ¿Cómo podría sentir esta nueva felicidad, esta emoción, sin él? ¿No era esto una falta de lealtad? Cada risa que compartía en el estudio, cada animada conversación con Arturo sobre pintores como Frida Kahlo o Rufino Tamayo, se sentía como una pequeña infidelidad a nuestra historia. Una noche, el insomnio me venció.
Me levanté y fui a la vieja cómoda donde guardaba nuestros álbumes de fotos. Me senté en el suelo de la sala, bajo la tenue luz de una lámpara, y comencé a hojear las páginas. Allí estábamos, jóvenes, en nuestra boda, comprando nuestra primera casa, con Mateo y Elena de bebés, viajes a Acapulco, cumpleaños, toda una vida de recuerdos compartidos. En cada foto, me veía a través de sus ojos. Era la esposa de Roberto, la madre de sus hijos, la abuela de sus nietos. Mi identidad estaba tan entrelazada con la suya que ya no sabía quién era Soledad sin él. Y esta nueva Soledad, la que mezclaba pinturas y sentía que su corazón se aceleraba cuando el profesor se acercaba, me parecía una extraña, una impostora. Lloré porque lo extrañaba, pero también lloré por mí misma. Lloré por la mujer en la que me estaba convirtiendo, temerosa de que al abrazar esta nueva vida, estuviera borrando la anterior. El fantasma de Roberto no daba miedo. Era amable, el recuerdo más dulce que tenía. Pero su presencia constante también era un ancla que me ataba a un puerto seguro, impidiéndome navegar nuevos mares. Me sentía atrapada entre dos mundos, el pasado que amaba y un futuro incierto que me asustaba y me atraía a partes iguales. En la siguiente clase, Arturo me propuso un nuevo reto, un autorretrato. «No te preocupes por parecer una fotografía», dijo. «Quiero que pintes lo que ves cuando miras dentro de ti». El pánico me invadió. ¿Mirar dentro? ¿Qué vería? Coloqué el espejo junto al caballete y me miré fijamente. Vi las arrugas, las canas, los ojos cansados. Intenté empezar a dibujar el contorno de mi rostro, pero mi mano no me obedecía. En cambio, sin darme cuenta, empecé a trazar las líneas de otro rostro. Un rostro masculino, con una amplia sonrisa y una mirada amable. Estaba pintando a Roberto. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Una gota cayó sobre la paleta, mezclándose con la siena. Intenté disimularla, pero Arturo, con su agudizada sensibilidad, lo notó. Se acercó en silencio y se quedó mirando mi boceto. Esperaba una crítica, una pregunta, pero él simplemente se quedó allí, respetando mi dolor. Tras un largo momento dijo en voz muy baja: «A veces, para encontrarnos a nosotros mismos, primero debemos pintar los fantasmas que habitan en nuestro interior. Píntalo, Soledad. Pinta todo tu anhelo, todo tu amor. Ponlo todo en el lienzo. Quizás, solo cuando esté ahí afuera, podrás encontrar espacio para pintarte a ti misma». Y con ese permiso, continué. Ya no estaba haciendo un ejercicio de clase. Estaba pintando una despedida. Estaba pintando el retrato de un fantasma para que, por fin, mi propia imagen pudiera empezar a emerger. Pasé las 2 clases siguientes trabajando en el retrato de Roberto. Fue un proceso doloroso y catártico. Cada pincelada era un recuerdo. La forma en que su cabello caía sobre su frente, la pequeña arruga de preocupación entre sus cejas, la curva de su sonrisa. Arturo me dejó solo, pasando solo de vez en cuando para saludarme con un gesto de aliento. Los demás estudiantes parecieron comprender y respetar mi espacio. El estudio se convirtió en un lugar seguro para mi dolor. Cuando terminé, no era una obra maestra técnica, pero era él. Su esencia estaba allí. Sentí un profundo agotamiento, pero también una ligereza que no había sentido en 5 años. Había depositado mi anhelo en un lugar visible, fuera de mí. El lienzo era un altar, un monumento conmemorativo. En la siguiente clase, llegué y encontré mi caballete vacío. Arturo había colocado cuidadosamente el retrato de Roberto en un rincón del estudio. Me esperaba con un lienzo fresco, completamente blanco. ¿Un nuevo comienzo?, preguntó en voz baja. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Ese día no había pintado nada figurativo, solo colores. Pinté con amarillos, naranjas y un rosa vibrante que me sorprendió. Pinté el color de la gratitud, del alivio, de la pequeña llama de esperanza que volvía a brillar. Arturo me observaba desde lejos. Noté que ese día parecía más tranquilo, un poco distante. Había una melancolía en su mirada que no había visto antes. Mientras limpiábamos nuestros pinceles al final de la clase, una radio vieja en un estante empezó a tocar un bolero. Era
Sabor de mí. La voz de Álvaro Carrillo llenó el estudio, nostálgica y apasionada. Era nuestra canción, mía y de Roberto. La bailábamos en nuestra boda, en las fiestas, en la cocina los domingos por la noche. Se me encogió el corazón. Instintivamente, se me llenaron los ojos de lágrimas. Intenté apartar la mirada para que nadie me viera, pero Arturo estaba a mi lado. Él me vio. No dijo nada. Simplemente apagó la radio. El silencio que siguió fue más doloroso que la música. «Lo siento», balbuceé, limpiándome la cara con el dorso de la mano manchada de pintura. «Es que... esa canción...» «Lo sé», dijo con la voz ronca. «Las canciones son máquinas del tiempo. Algunas nos llevan a lugares felices, otras a lugares dolorosos». Se apoyó en la pared, cruzándose de brazos. Laura, mi esposa, amaba los boleros. Decía que cada canción era una telenovela de 3 minutos. Sonrió con tristeza. Hoy se hubieran cumplido 35 años de nuestra boda. Se me paró el corazón. Ahora entendía su melancolía. Su dolor se encontró con el mío, y por un instante fuimos solo 2 almas viudas, unidas por el mismo anhelo. Nos sentamos en silencio un rato, escuchando los sonidos de la calle. Entonces hizo algo inesperado. Se acercó a un pequeño estante y cogió un tubo de pintura. «Esto es para ti», dijo, al entregármelo. Era de un color que nunca había visto. Un azul intenso, casi morado, con un brillo perlado. La etiqueta decía, «Azul noche». Es un pigmento especial que hago yo mismo. Tiene un poco de polvo de lapislázuli. Era el color favorito de Laura. El color del cielo de Veracruz, cuando empiezan a aparecer las estrellas. Sostuve el tubo de pintura. Era pesado, real. Era un regalo, una muestra de su dolor, de su recuerdo más preciado. «No puedo aceptarlo», dije, abrumada por la emoción. «Por favor, acéptalo», insistió. «Pinta algo con él. Pinta un cielo donde 2 estrellas puedan encontrarse. No por tristeza, sino para recordar que su brillo nunca se apaga». Ese gesto, esa vulnerabilidad compartida, rompió la última barrera entre nosotros. Ya no era solo mi maestro. Era un hombre que, como yo, estaba aprendiendo a vivir con el corazón roto. Y al darme el color favorito de su esposa, no me comparaba con ella. Me decía que entendía mi camino, porque también era el suyo. Esa noche, en casa, no pinté un cielo estrellado. Tomé mi lienzo de colores vibrantes y justo en el centro, con azul noche, di una pincelada única y delicada. Era el color de la comprensión, el color de una conexión inesperada, el color de un bolero que, por primera vez, sonaba no solo a anhelo, sino también a un susurro de un nuevo comienzo. Las semanas siguientes fueron diferentes. Una complicidad silenciosa se había establecido entre Arturo y yo. Nuestras conversaciones después de clase se convirtieron en un ritual. Hablábamos de todo y de nada, del sabor del café, de las noticias del periódico, de los libros que leíamos. Él me contó de su infancia en Oaxaca, rodeado de los vibrantes colores de los alebrijes. Yo le conté cómo aprendí a cocinar con mi abuela en Puebla, los secretos del mole. Eran conversaciones sencillas, pero tejían un hilo invisible y fuerte entre nosotros. Me sentía vista, no como la viuda Soledad, ni como la madre de Mateo y Elena. Yo era simplemente Soledad, y él era Arturo. El estudio se convirtió en mi lugar en el mundo. Mis pinturas evolucionaron. Después del retrato de Roberto, me liberé. Pinté las flores de mi jardín, no como eran, sino como las sentía. Pinté el bullicio del mercado de Coyoacán, una explosión de color y movimiento. Estaba encontrando mi voz en el lienzo, y con cada pincelada sentía que recuperaba partes de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Estaba más ligera, más sonriente. Incluso mis hijos lo notaron. «Te ves muy bien, mamá», dijo Elena durante una de sus visitas. «Estas clases de pintura están haciendo maravillas». Mateo seguía escéptico, pero incluso él admitió que me veía menos triste. Un día, Arturo propuso un nuevo ejercicio, un bodegón. Colocó una mesa en el centro del estudio con una cesta de fruta, un jarrón de cerámica y una tela estampada. «El reto», dijo, «es capturar la luz.
observar cómo la luz incide en cada objeto, cómo crea luces y sombras. Me acomodé ante el caballete, preparé las pinturas y comencé a dibujar. Dibujé la curva de la cesta, el contorno de las manzanas, el pliegue de la tela. Pero algo fallaba. Mi mano parecía tener voluntad propia. Cuando miré mi boceto, no vi fruta. Vi el contorno de un rostro. Las manzanas eran la línea de la mandíbula, la cesta el volumen del cabello, la tela el cuello de la camisa. Mi corazón se aceleró. Borré las líneas frustrada. Lo intenté de nuevo. Me concentré en la pera verde, en su delicada forma, pero una vez más, mis dedos, guiados por una fuerza subconsciente, transformaron la pera en el contorno de una nariz, los destellos de luz en una mirada. Era el rostro de Arturo. Su concentración, sus cejas ligeramente fruncidas, la forma en que la luz del estudio resaltaba los mechones plateados de su cabello. Lo estaba dibujando, no por elección, sino por impulso. Era como si, después de tanto tiempo pintando mi dolor y mi anhelo, mi corazón finalmente quisiera pintar mi nueva esperanza. Estaba tan absorta que no lo noté acercarse por detrás. Estaba concentrada en captar la sutil sombra bajo su labio inferior, cuando su voz me sacó de mi trance. Una interpretación muy personal del bodegón. Soledad. Me quedé paralizada. La vergüenza me ardía. Quería cubrir el lienzo, romperlo, salir corriendo. Era una confesión involuntaria, hecha con carboncillo sobre lienzo. No podía mirarlo. Me quedé mirando mi dibujo, mi secreto revelado. No se rió, no bromeó. Guardó silencio un largo rato, contemplando el boceto. Sentí su mirada ir del dibujo a mí, y viceversa. El silencio era ensordecedor. Finalmente, habló con una voz increíblemente suave. «Captaste la luz de maravilla». Eso fue todo lo que dijo sobre el dibujo. Luego señaló un detalle en el boceto del cabello. «Recuerda, incluso en las zonas más oscuras, siempre hay un toque de luz reflejada. Es lo que da volumen, es lo que da vida». Tomó un trozo de carboncillo y, con un toque delicado, añadió un ligero brillo al cabello del retrato. Su mano estaba tan cerca de la mía. Su presencia era tan serena. No se avergonzaba ni me juzgaba. Estaba enseñándome a dar vida a su retrato. Se enderezó y me miró a los ojos. Su mirada no era la de un maestro a su alumno. Era la de un hombre a una mujer. Había una pregunta, una ternura, una comprensión que me dejó sin aliento. En ese momento, lo supe. No solo estaba pintando su rostro, estaba pintando el rostro de un nuevo sentimiento. Un sentimiento que pensé que nunca volvería a sentir. Amor. Después del episodio del retrato, el ambiente entre nosotros cambió. Había una sutil electricidad, una conciencia mutua que no había existido antes. Durante la clase, nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia y se detenían un poco más. Un simple «buenos días» parecía tener un significado más profundo. Me sentí como una adolescente, con el corazón acelerado y un rubor constante en la cara. Era ridículo y maravilloso a la vez. Al final de la clase del viernes, mientras recogía mis materiales, Arturo se acercó. Parecía un poco nervioso, algo inusual en él. Se secó las manos con su trapo de pintura, una costumbre que ya me parecía encantadora. «Soledad», empezó. Me preguntaba, ¿qué te parecería salir un rato de este estudio? Lo miré sin comprender. «¿A qué te refieres?» «El domingo», continuó, «hay una pequeña exposición de un artista local en una galería de San Ángel. Trabaja con esculturas hechas con materiales reciclados. Es fascinante. Pensé que te gustaría verla. Y quizás podríamos tomar un café después». Se me hizo un nudo en el estómago. Era una invitación, una cita. Mi primera cita en más de 40 años. El pánico y la euforia se debatían en mi interior. ¿Qué diría? ¿Qué me pondría? ¿Y mis hijos? La imagen de la mirada preocupada de Mateo me cruzó por la mente. Pero entonces miré a Arturo, la esperanza cautelosa en sus ojos, y pensé en la soledad que pasaba los domingos sola, viendo la televisión. La soledad que redescubría sus colores. Esta soledad se merecía un paseo.
Me encantaría, Arturo, respondí, y la sonrisa que iluminó su rostro fue la obra de arte más hermosa que jamás había visto. El domingo estaba más nerviosa que en mi primer día de clases. Revolví mi armario y elegí un vestido azul, el color del cielo despejado de la Ciudad de México. Arturo vino a recogerme. No llevaba su ropa manchada de pintura, sino pantalones de lino y una camisa blanca. Parecía más joven, más delgado. Me trajo una sola gardenia. Era la flor que mi padre siempre le regalaba a mi madre, dijo. El dulce aroma de la flor me acompañó todo el camino. La galería era pequeña y encantadora. Las esculturas eran increíbles, transformando piezas de metal y plástico en figuras llenas de vida y movimiento. Arturo me explicó las técnicas y las intenciones del artista. No hablaba como un maestro, sino como un amante del arte, compartiendo su fascinación. Me absorbió su pasión, viendo belleza donde antes solo veía basura. Después, caminamos por las calles empedradas de San Ángel, con sus antiguas casonas y muros cubiertos de hiedra. Encontramos un café con mesas en un patio florido, y nos sentamos. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de nuestras vidas antes del matrimonio, de los sueños de nuestra juventud. Me dijo que quería ser muralista, como Diego Rivera. Le confesé que soñaba con ser arqueóloga, con descubrir historias ocultas en la tierra. Hablamos de nuestros hijos. Él me contó lo orgulloso que estaba de su hijo ingeniero, a pesar de nuestras diferentes visiones del mundo. Hablé de la sobreprotección de Mateo y de la dulzura de Elena, y por primera vez hablamos abiertamente de nuestras parejas. Extraño a Roberto todos los días, dije con la voz entrecortada. Pero me di cuenta de que la mejor manera de honrar su memoria no es dejar de vivir, sino vivir la vida que él siempre quiso para mí, una vida feliz. Arturo se inclinó sobre la mesa y cubrió la mía. Su tacto era cálido y firme. Laura me enseñó a ver la belleza en las imperfecciones, dijo, mirando nuestras manos unidas. La mía, con manchas de la edad, la suya, con las cicatrices de toda una vida de trabajo. Estar contigo, Soledad, me recuerda que los corazones también pueden ser así, marcados, con partes faltantes, pero aún así, increíblemente hermosos y capaces de sentir. Esas palabras me conmovieron profundamente. No intentaba reemplazar a Roberto, no intentaba llenar un vacío. Estaba viendo mis cicatrices, mis imperfecciones, y las encontraba hermosas. De regreso, un silencio reconfortante se instaló entre nosotros. Cuando detuvo el coche frente a mi casa, no nos apresuramos a bajar. Se giró hacia mí. Tuve un día maravilloso, Soledad. Yo también, Arturo, respondí. Y era la pura verdad. Se inclinó lentamente y por un segundo pensé que iba a besarme. Se me paró el corazón, pero solo me besó la mejilla. Un beso suave y prolongado. Hasta el martes, mi artista, susurró. Salí del coche flotando. Al entrar en la casa, el silencio ya no se sentía solitario. Se sentía apacible. La gardenia que me había regalado perfumaba el aire. La puse en un vaso de agua, junto al retrato de Roberto. Las dos partes de mi vida, mi amor pasado y mi esperanza presente, coexistiendo en armonía en mi sala. Y sentí por primera vez que esto no era una traición, era una continuación. La continuación de mi historia. Nuestra relación floreció en las semanas siguientes, delicada y fuerte como la bugambilia en la pared del estudio. Nuestras reuniones dominicales se volvieron sagradas. Íbamos a museos, a conciertos en el Palacio de Bellas Artes, o simplemente caminábamos por el Parque México, viendo jugar a los perros. Me sentía viva, rejuvenecida, pero había una sombra. Mis hijos. No les había contado de Arturo. No les había contado la profundidad de lo que estábamos construyendo. Puse excusas vagas. Salí a caminar con un amigo de clase. Hubo una excursión de la clase. Odiaba mentir, pero temía su reacción. El interrogatorio, la preocupación que se disfrazaba de juicio. Arturo, con su infinita paciencia, nunca me presionó. Todo a su tiempo, Soledad, decía. Pero sabía que no era justo ni para él ni para mí. No quería vivir mi sentimiento más hermoso en secreto.
como una adolescente culpable. Era una mujer adulta. Tenía derecho a elegir mi propia felicidad. Así que tomé una decisión. Invité a Mateo y a Elena, con sus respectivas parejas, a cenar el sábado siguiente. Y también invité a Arturo. «Es hora de que conozcan al hombre que me enseñó a mezclar colores», le dije por teléfono. Podía sentir su sonrisa a través de la línea. «Allí estaré, y yo traeré el vino». Pasé los días previos a la cena en un estado de anticipación febril. Limpié la casa como si esperara la visita de un rey. Cociné durante 2 días seguidos, preparando los platos favoritos de todos. Era mi manera de crear un ambiente de paz, de amor, de calmar los ánimos incluso antes de que se encendieran. El sábado por la noche estaba hecha un manojo de nervios. Arturo llegó primero, puntual. Estaba elegante, trayendo no solo una botella de vino, sino también un ramo de girasoles para mí. «Para iluminar la noche», dijo. Su serena presencia me dio fuerzas. Poco después, llegaron mis hijos. La presentación fue cordial, pero sentí el cambio inmediato en el ambiente. Mateo estrechó la mano de Arturo con un poco más de fuerza de la necesaria. Elena sonrió, pero sus ojos recorrieron a Arturo de pies a cabeza. La cena empezó tensa. La conversación fue forzada, pasando de bromas sobre el clima a preguntas directas de Mateo a Arturo. «¿Entonces eres profesor de arte? ¿Ese trabajo te da para vivir bien en la Ciudad de México? ¿Tienes hijos?» Arturo respondió a todo con una dignidad y una calma impresionantes, sin intimidarse en ningún momento. Habló de su pasión por el arte, de su hijo en Monterrey, de su amor por Coyoacán. Elena intentó ser un puente, haciendo preguntas más amables, pero la desconfianza de Mateo era palpable. Me sentía dividido, intentando mediar en un conflicto silencioso. El clímax llegó con el postre. Estábamos comiendo mi flan de cajeta cuando Mateo, tras un largo silencio, dijo, mirándome pero dirigiéndose claramente hacia Arturo: «Solo nos importa nuestra madre. Es una buena mujer, pero un poco ingenua. Tras la muerte de mi padre, se volvió muy vulnerable». La palabra vulnerable me impactó. Me pintó como una víctima indefensa, una viuda pobre que necesitaba ser rescatada o protegida de los especuladores. Fue la gota que colmó el vaso. Dejé la cuchara con cuidado junto al plato. Todas las miradas se posaron en mí. El silencio era total. Respiré hondo. Miré a mis 2 hijos, los 2 corazones que había ayudado a forjar, y los amaba más que a nada. Pero en ese momento necesitaba que me vieran. A mí misma. «Mateo, Elena», comencé con voz firme, imperturbable. «Sé que me aman, y sé que todo lo que hacen es por preocupación. Pero deben entender una cosa. No soy de cristal. No me rompí cuando su padre se fue. Mi corazón se rompió. Sí, pero no lo hice. Sobreviví. Durante 5 años, sobreviví en piloto automático, esperando a que el tiempo pasara. Miré a Arturo, quien me observaba con un apoyo silencioso. Y entonces decidí vivir, no solo sobrevivir. Volver a pintar no fue un pasatiempo de anciana. Fue un acto de valentía. Fue mi forma de decirle al mundo, y a mí misma, que sigo aquí». Mi voz cobró fuerza. Y Arturo no me encontró vulnerable. Me encontró dormida. Y no me rescató. Simplemente me recordó dónde guardaba mis pinturas. Me recordó que yo misma tenía los colores para pintar mi vida. Volví la mirada hacia mis hijos. Una mirada que era pura verdad innegociable. «No estoy reemplazando a tu padre. Nadie podrá jamás. Estoy añadiendo un nuevo capítulo a mi historia. Un capítulo que elijo escribir. Los amo, pero esta felicidad que siento es mía, y no pediré permiso para sentirla». La habitación se sumió en un silencio absoluto. Elena tenía lágrimas en los ojos. Mateo miraba su plato con el rostro indescifrable. En ese momento no me estaba defendiendo. Me estaba declarando mi autonomía, mi fuerza, mi decisión consciente de amar y vivir plenamente. Ya no era un viejo cuadro en la pared. Yo era la artista. Y la vida era mi lienzo. El resto de la noche transcurrió como un borrón. Mateo permaneció en silencio, pensativo. Su esposa intentó conversar, pero la tensión era innegable. Elena, en cambio, se acercó a mí en la cocina,
mientras preparaba café. Me abrazó fuerte, un abrazo que lo decía todo. «Perdóname, madre», me susurró al oído. «Tienes razón. Estábamos tan concentrados en protegerte que no vimos que no necesitabas protección. Necesitabas alas». Las lágrimas que había contenido durante la cena finalmente corrieron por mi rostro. Eran lágrimas de alivio. Mi protesta no había sido en vano. Al menos uno de mis corazones me había escuchado. Cuando se fueron, las buenas noches fueron moderadas. Mateo simplemente me besó en la frente y me dijo: «Cuídate, mamá». No fue una disculpa, pero tampoco una condena. Fue una tregua, un espacio para que procesara la situación. Arturo me ayudó a lavar los platos. Trabajamos en un silencio confortable, con el sonido del agua y los platos como única banda sonora. Al terminar se secó las manos y se volvió hacia mí en la luminosa cocina. «Estuviste magnífica, Soledad», dijo con la voz llena de admiración. «Eras como un cuadro de Orozco, llena de fuerza, de verdad, de fuego». Sonreí, agotada pero en paz. Solo dije lo que sentía. «Y tu corazón», dijo, inclinándose. «Es el lugar más valiente que conozco». Me tomó la cara entre sus manos manchadas de pintura. Eran manos que creaban, que enseñaban, que consolaban. Me miró profundamente a los ojos y vi en ellos el reflejo de la mujer en la que me había convertido. Una mujer fuerte, vibrante, completa. Y entonces me besó. No fue un beso de pasión desbordante, como en las películas. Fue un beso tierno y profundo, lleno de respeto y promesas silenciosas. Fue un beso que decía: «Te veo, te elijo y caminaré a tu lado». En ese beso no me sentí disminuida ni rescatada. Me sentí como su igual, una compañera. La armonía perfecta de dos colores que juntos creaban un tercer tono, nuevo y único. En los días siguientes, algo cambió en la dinámica familiar. Elena me llamaba con más frecuencia, no para ver cómo estaba, sino para preguntarme sobre mis cuadros, sobre mis salidas con Arturo. Estaba realmente interesada en mi felicidad. Mateo se mantuvo distante durante una semana. Entonces, un jueves por la tarde, se presentó en mi puerta sin avisar. Me dio un vuelco, esperando otra confrontación. Entró, se sentó en el sillón de Roberto y permaneció en silencio un buen rato, mirando el retrato que le había pintado. «Lo extraño cada día», dijo Mateo por fin, con la voz quebrada. Y entonces comprendí. Su resistencia no era por Arturo, era por el miedo a perder el recuerdo de su padre. Era su dolor, que expresaba con sobreprotección. Me senté a su lado. «Yo también, hijo mío. Cada día. Y Arturo no está aquí para borrar eso. Está aquí para ayudarme a llevar la añoranza un poco más ligera». Mateo me miró con los ojos rojos. «El retrato que pintaste de él es muy bueno. Captaste su sonrisa». Era su forma de decir que lo entendía. Era su bandera blanca. Ese día no había mencionado el nombre de Arturo, pero al irse, dijo: «Dile a tu maestro que el vino que trajo estaba excelente». Sonreí. Era un comienzo, una pequeña pincelada de aceptación en el complicado lienzo de las relaciones familiares. Mi relación con Arturo se profundizó. Ya no se trataba solo de clases de pintura o paseos dominicales. Se trataba de compartir la vida cotidiana. Era él ayudándome en el jardín, yo llevándole un pastel al estudio. Era leer el periódico juntos, comentar las noticias. Era la comodidad de tener a alguien con quien compartir el silencio. Descubrimos que éramos buenos compañeros. Él era la calma, yo la pasión. Él era la técnica, yo la emoción. Nuestros colores no competían, se complementaban. Juntos, pintábamos un nuevo paisaje. Un paisaje donde el pasado era la base, las sólidas montañas al fondo, y el presente eran los vibrantes colores del cielo, el río, las flores. Un paisaje lleno de luz, sombras y, sobre todo, una belleza serena y auténtica. Han pasado 6 meses. El estudio, Renacer, sigue siendo mi refugio, pero ahora tiene un significado diferente. Ya no es un lugar donde huyo de la soledad, es un lugar que comparto. Mis pinturas ahora adornan las paredes de mi casa, junto a los recuerdos de Roberto. No chocan, conversan, cuentan la historia completa de una vida.
Mi casa ya no resuena. Lleva consigo el sonido de la risa de Arturo, el sonido de 2 personas hablando en la cocina, el suave sonido de pinceles deslizándose sobre el lienzo. Él no se ha mudado aquí. Yo tampoco me he mudado a su casa. Mantenemos nuestros espacios, nuestras individualidades, pero pasamos la mayor parte del tiempo juntos, construyendo una rutina que es solo nuestra. Hoy es sábado. El sol de la mañana inunda mi jardín, que nunca se había visto tan bien. Arturo poda los rosales con la paciencia de un monje. Estoy sentada en el porche, con un caballete frente a mí. No pinto las flores. Lo pinto a él. La forma en que la luz se filtra entre las hojas y crea dibujos en su camisa. La concentración en su rostro. La suave fuerza en sus manos. Levanta la vista y me ve. Sonríe. Esa sonrisa que todavía me acelera el corazón. ¿Me estás convirtiendo en una obra de arte otra vez, Soledad? Bromea. Lo intento, respondo. Pero insistes en mudarte. Mis hijos se acostumbraron. Mateo incluso llevó a sus nietos a una clase de pintura con el abuelo Arturo, como lo llaman ahora. Ver a mis nietos con los dedos manchados de pintura, riendo con Arturo, me llenó el corazón de una alegría desbordante. Elena y yo nos hicimos más cercanas que nunca. Por fin me ve como la mujer que soy, una mujer con pasado, presente y futuro. El otro día estaba en el estudio y vi a una nueva alumna, una mujer con la misma mirada asustada que yo tenía el primer día. Arturo estaba ocupado, así que me acerqué a ella. «El blanco intimida, ¿verdad?», le dije repitiendo sus palabras. «Pero no tengas miedo, simplemente elige un color, el color de cómo te sientes ahora mismo». La mujer me dedicó una sonrisa tímida y cogió el tubo de pintura azul. Sentí que se completaba un ciclo. Arturo se acerca, sacudiéndose la tierra de las manos. Me besa la frente y mira mi cuadro. «Está quedando precioso», dice. Acerca una silla y se sienta a mi lado, tomándome la mano libre. Nos sentamos en silencio, contemplando el jardín, sintiendo el calor del sol y la presencia del otro. Miro mi vida ahora. No es un romance de cuento de hadas. Es algo real. Se basa en la pérdida, en nuevos comienzos, en la valentía de coger un pincel cuando solo ves un lienzo en blanco. He aprendido que el amor verdadero no es el que borra el pasado, sino el que lo honra y ayuda a pintar un nuevo futuro. El amor no tiene edad, no se jubila, no envejece. Solo espera pacientemente un nuevo lienzo. Y el mío, el nuestro, es más colorido de lo que jamás podría haber soñado. Suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras historias todos los días.